Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy María Esperanza López Sánchez, licenciado en Nutrición Aplicada. Este es mi momento 2 en la evidencia de aprendizaje, fisiopatología 3, estados catabólicos, sepsis. ¿Sepsis? La sepsis es un síndrome integrado por numerosas anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducidas por la infección. Reconociendo esta relación entre la colonización de organismos por un germen patógeno, la extensión de la población microbiana colonizante fuera de los límites iniciales de asentamiento y el desarrollo de eventos bioquímicos, humorales, metabólicos y clínicos en respuesta a una colonia que se multiplica, se expande y ocupa nuevos territorios. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados o temperatura menor a 36 grados centígrados, la frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, frecuencia ventilatoria mayor a 22 inspiraciones por minuto, conteo de leucocitos mayor a 12.000 células, 4.000 células por milímetro cúbico o presencia mayor a 10.000% de bandas inmaduras. 10 criterios para diagnosticar la sepsis. Variables generales de temperaturas mayores de 38.3 grados centígrados o menores a 36 grados centígrados. Frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto. Variables inflamatorias. Recuento de leucocitos mayores de 12.000 unidades, menores a 4.000 o más del 10% de formas inmaduras. Proteína reactiva en plasma por encima de 2 desviaciones estándar sobre el valor normal. Variables hemodinámicas. Presión sistólica menor de 90, presión arterial media menor de 70, saturación de oxígeno venoso mayor de 70%, variables de disfunción de órganos, presión arterial 0,2 sobre fracción inspirada de 0,2 menor a 300, gasto urinario menor a 0,5, incremento de la creatinina sérica mayor de 0,5, recuento de plaquetas menor a 100.000, bilirrubina plasmática total de mayor de 4, variables de perfusión tisular, hipertalactemia mayor de 2, frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto en adulto, estado mental alertado. Los criterios de SRIC descritos previamente se propusieron como el pilar fundamental en el diagnóstico temprano. Las fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. La fase E, B, B. Los cambios observados durante la fase se deben a la intensa actividad simpática que ocasiona caída de gasto cardíaco y con ello disminución del transporte y consumo de oxígeno, el gasto energético y la temperatura corporal, todo ello asociado a un aumento de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, lactato y ácidos grasos libres. La fase Blow. Durante la fase Blow existe un aumento de gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria y transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. ¿Cuál es el crecimiento del gasto energético en una persona con sepsis? El gasto energético suele incrementarse entre 1.5 y 2 veces sobre los propios estados basal del individuo, pero suelen observarse aumentos mayores en dependencia del tipo y la gravedad del estrés. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Durante la falla orgánica múltiple se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia,
aumentada la concentración sanguínea del ácido láctico, con la consiguiente de acidosis metabólica, y disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Se deprime la gluconeogénesis hepática, hipoglucemia, ácidos metabólicos, encefalopatía, hepatoma amoniacal, aclaramiento sérico de los triglicéridos, hipertriglicemia, alteración por el empleo de nutrientes, velocidad metabólica aumentada, captación hepática como la oxidación de... ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Incremento del flujo esplácnico, mejora de la isquemia intestinal, regula la apoptosis, detiene la atrofia de la mucosa, previene el desarrollo de la translocación bacteriana, regula la secreción de péptidos hormonales, gastrointestinales, estimula el metabolismo lípido hepático. La implementación temprana de la nutrición enteral sería el primer punto a discutir teóricamente. La nutrición enteral puede asistir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera prevenir la translocación bacteriana. ¿Cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe iniciar en la sepsis? Los objetivos básicos de la nutrición artificial pueden integrarse en 3 axiomas que debemos considerar: reemplazar la pérdida de nutrientes, corregir el déficit orgánico y promover balances energéticos y nitrogenados adecuados. La decisión sobre la técnica de soporte nutricional a utilizar dependerá de numerosos factores, pero básicamente esta decisión estará mediatizada por el funcionamiento del tracto gastrointestinal algoritmo. Como en otras zonas, categorías de pacientes críticamente enfermos, siempre que el tracto gastrointestinal esté intacto y el paciente así lo requiera, la vía enteral es de elección sobre la parental. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? No es recomendable y puede ser peligrosa en los pacientes con inestabilidad hemodinámica y fallo múltiple de órganos. Nutrición completa, trófica. ¿Cómo se justifica la respuesta? El uso inmunonutrientes disminuye la mortalidad por sepsis. El uso de estas dietas en pacientes con sepsis severa no ha mostrado resultados diferentes en relación con la dieta estándar. Los mejores resultados se han apreciado en los pacientes sometidos a cirugía oncológica del tracto digestivo superior, en los pacientes con lesiones traumáticas complejas. El ingreso de inmunonutrientes necesita cubrir al menos una cantidad mínima, pero sus mejores resultados se han apreciado cuando el ingreso calórico proteínico en total cubre los requerimientos señalados. ¿Cuál es la función de la nutrición parental? ¿Es recomendable? En vías de nutrición, estas vías de nutrición son en realidad distintas técnicas que sirven con un mismo objetivo, lo que finalmente ha quedado claro que la vía parental no debiera utilizarse si la enteral es suficiente. La evidencia sugiere que el uso de la vía enteral y la suplementación de la fórmula nutricional con inmunonutrientes pueden influir en la incidencia y en el curso de la sepsis. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? Aportes de macronutrientes. Carbohidratos, porcentaje diario, de 50 al 60%, gramos por kilogramo por día, de 4 a 0.5 gramos. Lípidos, de 10 al 30%, un mínimo de 1 gramo. Proteínas, del 20
al 25%, 1.3 a 2 gramos de proteínas sobre kilogramo por día. Bueno, pues este fue mi momento. Como siempre les agradezco. De verdad, muchas gracias por leerme. Espero que sea una aportación importante. Por lo pronto, déjenme dejarles un pequeño fragmento acerca del hambre. 1 millón de niñitos se nos mueren de hambre. Y yo en silencio se duerme contemplándolos. María Esperanza López Sánchez. Buenas noches.